El tema de esta noche, como lo anunciamos, es el fin de la salvación. Algo interesante y algo que tenemos que traer a nuestra mente y que quiero que nos posicionemos es que el apóstol Pablo une esas preguntas. Los primeros versículos que son del 4 al 6, yo me imagino que el apóstol Pablo buscaba de sus lectores esas preguntas: ¿desde cuándo y hasta cuándo abarca el plan de salvación? En su palabra de alabanza a Dios, él glorifica a Dios tanto por el origen de la salvación como por el fin de la salvación. La semana pasada explicamos que la salvación se originó antes de la fundación del mundo. Hoy explicaremos cuándo finaliza, cuándo se completa, cuándo llega a su plenitud esa salvación y cómo eso afecta a nuestro presente. Vale citar aquí Apocalipsis 22:13, Cristo diciendo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y lo que vemos es esa palabra donde Cristo abarca todo, y lo mismo que nos dice Efesios: todo empieza en Cristo y todo termina en Cristo. Todo se origina por medio de Él y todo fue creado para Él. Él es el primero en manifestarse y Él es el último en que llena todo y abarca todo. Es importante hacernos estas preguntas y es importante conocer la respuesta. ¿Desde dónde y hacia dónde comprende nuestra salvación? ¿Cuándo se completa y cómo se completa? Pero la pregunta más importante es que todo fin responde a un para qué. Entonces, entender el fin de la salvación es entender para qué fuimos salvos. No sé si alguna vez te has preguntado ¿para qué Dios te salvó? ¿Y cuál sería la respuesta que viene a tu mente? Y obviamente en el desarrollo del tema, espero que esa pregunta se mantenga activa en la mente. La semana pasada vimos cuál es el inicio del plan de salvación y obviamente vimos que el inicio del plan de salvación es el amor con el que Dios nos diseñó, nos eligió, nos predestinó y nos aceptó en Cristo. Pero ¿cuál es el fin de la salvación? ¿Cuándo se completará este plan de salvación? Y desde ya diré que obviamente en su plenitud, como final, es algo que pasará después de la resurrección, y no solamente después de nuestra resurrección, sino después de la recreación del mundo. No va a ser en esta misma tierra, pero sí va a ser en una tierra muy similar a esto que la Biblia le llama nueva tierra y nuevos cielos. Ahora, ¿por qué es tan importante saber la meta respecto a nosotros? Quiero desde ya dar un pequeño bosquejo de lo que veremos hoy. Veremos la salvación en tres términos: como santos, como hijos y como herederos. Y luego voy a hablar un poco más de la importancia de conocer esa meta y cómo eso nos va a guiar en nuestra vida. Una de las cosas que quiero explicar previo a entrar en el desarrollo específico del tema es que a veces menospreciamos la importancia de la meta. Todos nosotros a veces no nos damos cuenta, pero siempre estamos en movimiento. Generalmente estamos en movimiento. Yo sé que también hay momentos de pasividad, de estancamiento y descanso, pero generalmente estamos moviéndonos hacia un ideal. Muchas veces ese ideal es consciente, a veces es inconsciente, pero en la búsqueda de ese ideal nuestra alma está buscando algo, está buscando significado, está buscando propósito, está buscando satisfacción. A veces los ideales que invaden nuestra mente son esas metas a corto plazo, de terminar la universidad, de conseguir un trabajo, de lograr X, Y situación, meta pequeña, objetivo en la vida, pero realmente hay un ideal más alto del que a veces somos inconscientes o que a veces ni siquiera dirige nuestra vida y a veces solamente vamos sobreviviendo con esos pequeños ideales. Todo consejo que las personas dan cuando alguien busca un consejo, lo dan en base a un ideal que se forman de la persona. Todo trabajo que se hace, toda actividad que elaboramos, la hacemos buscando un ideal y a veces no estamos plenamente conscientes de eso. Pero ¿por qué hay una diferencia abismal entre los que no son creyentes y nosotros? El problema del mundo es que el mundo no tiene un ideal definido. El problema del mundo es que ni siquiera se han puesto de acuerdo en siglos de investigación y de todo de qué es lo que sería una persona mentalmente saludable, o en otras palabras, psicológicamente sana, o dicho en un lenguaje más popular, ni siquiera está claro qué sería una persona feliz.
esa meta y ese ideal de felicidad en la cultura ha cambiado en la medida que la cultura va cambiando. La cultura cambia, los ideales cambian y también, entonces, cómo guiar a una persona, cómo el ser humano se mantiene hacia un ideal y qué pasa, cuál es el resultado de que después se terminan dando cuenta que están caminando hacia el ideal equivocado o hacia un ideal que ni siquiera existe. Obviamente lo que en esto resulta es en frustración, en inestabilidad, en decepción. A veces se tienen muy claras metas a corto plazo y a veces nosotros como creyentes adoptamos esas metas porque son las que se mueven en la cultura. A veces esas metas podemos poner, mi meta es conseguir un buen trabajo o un mejor trabajo o construir una casa o llegar a tener una empresa. Son metas comunes en nuestra vida, pero cuando llegamos al entendimiento de que somos seres eternos, que fuimos amados con amor eterno, que surgimos en la eternidad en la mente de Dios y vamos hacia una eternidad futura, la conclusión a la que tenemos que llegar es que esas metas son metas muy bajas. ¿Cómo pudiendo edificar algo eterno y a la vez algo temporal, te vas a esforzar más en lo temporal? ¿Cómo pudiendo construir una casa en los cielos o hacer un tesoro en los cielos, vas a hacer del centro de tu vida el tener una casa aquí? Si algo vemos en los personajes bíblicos sobresalientes, es que ellos tenían clara que sus metas no eran temporales. Abraham tenía muy claro que la ciudad que él buscaba, que la tierra que él esperaba no era de esta tierra, era una ciudad cuyo arquitecto y fundador es Dios. Y por eso no regresó, dice la Biblia, ante sus padres. Moisés tenía muy claro que los tesoros que él buscaba valían más que los tesoros de ser llamado hijo de la hija del faraón, que era mucho en su tiempo, considerando que en el tiempo de Moisés Egipto era la nación más poderosa o quizá más rica de la tierra. Pero ellos tenían clara su meta. Y una de las cosas con las que nos topamos en la cristiandad de hoy es que a veces no tenemos clara la meta. La meta entra dentro de 4 cosas que le dan sentido a nuestra vida. Hay 4 cosas que todo ser humano necesita para sentirse vivo. Necesitamos identidad, necesitamos satisfacción, necesitamos esperanza y necesitamos un significado de vida o un fin en la vida o una meta general de vida. Cuando una persona pierde estas 4 cosas, se suicida. Toda persona que comete suicidio es porque perdió su identidad, porque perdió su esperanza, porque perdió la satisfacción y porque perdió el significado de su vida. Y las personas que en algún momento han batallado con pensamientos o con ideas suicidas, generalmente es porque no tienen clara su meta, no tienen claro hacia dónde van. Entonces, el no tener claro hacia dónde van y cómo aproximarse hacia esa meta puede traer grandes problemas a la vida y puede hacer la estancia en esta tierra muy difícil, y por el contrario, el saber la meta nos puede ayudar grande y enormemente durante nuestra caminar en la tierra. Por eso Pablo, en este inicio de la carta, él toca temas fundamentales que van a ser claves entenderlos, y por eso yo estoy tomando ese tiempo de poner estos fundamentos que nos van a servir para entender mejor el resto de la carta. Pablo nos dice, en este plan de salvación, Dios nos amó tanto que nos dejó la meta clara, porque tener claro el ideal al cual apuntamos elimina el factor de incertidumbre, así como elimina las probabilidades de decepción y de frustración. ¿Por qué hay tanta gente decepcionada hoy en día? Porque sus expectativas eran incorrectas, porque sus metas eran incorrectas, porque lo que buscaban en la vida no era lo que Dios les mandó a buscar. ¿Por qué hay tanta gente frustrada? Porque oyeron un mensaje que les conectó con una meta que no era bíblica, o porque oyeron una cultura que les vendió una meta que no existía. Por eso hay tanta gente frustrada. Por supuesto, Pablo busca movernos a la acción, pero quiere que accionemos en las acciones correctas.
Usted puede hacer mucho y no hacer nada. Usted puede tener un montón de ladrillos y pretender hacer un edificio, pero si no sabe cómo colocarlos y si los pone todos dispersos en el suelo, el edificio nunca lo va a terminar. Y por otro lado puede estar levantando paredes, pero si no son acorde al plano, va a perder tiempo y va a tener que derribar las paredes que no iban en la ubicación donde iban. Necesita los planos del edificio terminado para poder llegar a terminar el edificio que sea conforme a los planos. Cada vez que surge un problema en nuestra vida, cada vez que buscamos consejería, administración, ayuda y todo, es porque hay algo que sabemos que está yendo mal o porque en sí los sentimientos negativos que nos invaden están yendo mal. Y es clave que el consejero, que el ministro, que el pastor sepa dirigir a la gente hacia la meta correcta, porque el error de muchos que aconsejan es que tienen un ideal equivocado de la vida o de Dios o del cristianismo y entonces le dicen, yo pienso que si haces esto y esto te va a ir mejor o tu problema se va a solucionar, pero si no apunta a la meta correcta, el problema no se va a solucionar, sino va simple y sencillamente cambiar de forma, pero el problema va a seguir ahí, la frustración va a seguir ahí, los sentimientos negativos van a seguir ahí, el pecado va a seguir ahí, la esclavitud va a seguir ahí. Por eso no es aconsejable buscar una psicología desconectada de Dios. ¿Por qué? Porque no te va a guiar a la meta correcta ni por la ruta correcta. Así como el plano define la construcción, la meta define la ruta. Necesitamos conocer la meta para conocer bien la ruta por la que tenemos que caminar en nuestra vida. Hermanos, surgimos de Dios, Dios nos diseñó y Dios es el único que conoce para qué nos crió y la única posibilidad de ser felices, de alcanzar la paz y de que nuestros problemas se solucionen en la vida es tener una disposición correcta hacia Dios, hacia su diseño y hacia lo que Él quiere. Cuando el ideal se tiene claro, es mucho más fácil detectar el problema, el incorrecto entendimiento de esta situación o de lo que Dios quiere, y es mucho más fácil encontrar la situación, aplicarlo. Para Pablo es urgente definirnos la meta que Dios tiene y con la cual Dios está comprometido. ¿Por qué? Porque entender la meta es entender el acceso que tenemos a todas esas bendiciones espirituales. Si no sabemos hacia dónde vamos, no tendría sentido todas las bendiciones espirituales que tenemos y por eso muchos, como dijimos en la primera sesión, siendo millonarios viven como pordioseros, porque se van en un camino equivocado donde las bendiciones no están. Las bendiciones están en la senda angosta que lleva a la vida. Ahí están disponibles los recursos de toda bendición espiritual que recibimos en Cristo. ¿Por qué? Porque están para ayudarnos a llegar hacia la meta. Dios nos dio todas las bendiciones que nos dio para llegar hacia la meta. En una empresa, cuando tú trabajas, tú puedes disponer de los recursos que colaboren a las metas y objetivos de una organización. El evangelio es lo mismo. Los recursos de Dios son ilimitados, pero solo se accede a ellos por las llaves correctas, que son el entendimiento claro de las metas y de los objetivos de Dios para su iglesia, para tu vida y para la salvación. Leo Efesios 1 del 4 al 6, lo vimos la semana pasada desde un ángulo y ahora vamos a ver el otro ángulo. Nos vamos a enfocar en los para qué. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Vea el primer para qué. Para qué es un término que define propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y el verso 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Me salto al verso 11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, a fin de que es lo mismo que para qué, y pone la palabra fin, como quien dice, este es el objetivo.
Esta es la meta final, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Lo que quiero ver aquí es en el verso 11 y 12, lo dice de una manera diferente porque está hablando de Cristo, pero está diciendo lo mismo. Nos eligió para ser santos y sin mancha, nos predestinó para ser adoptados y nos predestinó para darnos herencia. Por eso, de manera muy general, el tema de hoy sería que la meta, que claro que eso lo tenemos que entender, es ser santos, es ser hijos y es ser herederos. Anteriormente, Pablo en su ministerio, que obviamente sabemos que los Asia Menor no eran nuevos creyentes, sino ya habían sido discipulados por Pablo. Pablo ya les había empezado a enseñar sobre la meta de la salvación y lo vemos en las cartas anteriores de Pablo, en Tesalonicenses, que son las primeras cartas que él escribe. En 2 Tesalonicenses 2:14, Pablo dice, lo cual los llamó mediante el evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la primera vez que Pablo enseñó la meta de la salvación, dijo, la gloria de Jesucristo es nuestra meta, alcanzar la gloria que tiene Cristo es nuestra meta. La segunda carta que Pablo escribió, o tercera, después de las primeras dos de Tesalonicenses, es la de Gálatas, alrededor del año 48, y dice Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, en Gálatas 4:19, y nuevamente dice, hasta que está mostrando ese término final, esa posición final, esa meta, y está diciendo Cristo formado en ustedes es la meta. En Romanos 8:29, que lo escribió en el tiempo que ministró en Éfeso, también lo vimos la semana pasada, Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. Entonces, nuevamente, la meta para alcanzar la gloria de Cristo, para que Cristo sea formado, para que ustedes sean hechos conforme a la imagen de Cristo, son varias maneras de decir la meta es que lleguemos a ser en Cristo. La carta que escribió el día antes o unos días antes, Colosenses dice, 1:28 de Colosenses dice, a fin de que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Cristo es el hombre perfecto y la meta de los salvos es llegar a ser perfectos en Cristo, es llegar a ser como Cristo. Obviamente no está hablando de temas ni culturales, ni físicos, ni temas como el judaísmo, sino está hablando al carácter de Cristo. Sin embargo, aquí en la introducción de la carta a los Efesios, él vuelve a presentar la meta que no contradice, sino que amplía o presenta la meta de una forma más holística, de una forma más completa y abarca las diferentes búsquedas de nuestra alma antes de todo el desarrollo científico, psicológico de los últimos años. Pablo ya sabía lo que les mencioné hace unos minutos, que el alma necesita. Entonces, todo esto Pablo lo construye alrededor de esa búsqueda de nuestra alma de identidad, de satisfacción, de propósito de vida y de esperanza. Entonces, lo primero, vayamos a la primera. Santos. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miren, hermanos, la palabra santo, tanto cuando se aplica a Dios como se aplica a nosotros, significa apartado, significa separado. Lo primero que sabemos de Dios, su primera característica es que es santo porque es diferente, porque Él está afuera de la creación, porque Él es externo a todas las cosas causadas, siendo Él la causa principal de todas las cosas. Santo, aunque después va tomando el sentido de pureza en sí mismo, su primer significado es puesto aparte. Cuando la primera vez que Dios llama a alguien santo es al pueblo de Israel y dice será una nación santa. ¿Por qué? Porque Israel iba a ser una nación diferente. Todas las naciones eran idólatras, todas las naciones eran inmorales, todas las naciones no tenían buena higiene, no conocían de las bacterias. Y entonces Israel, Dios le da una serie de leyes y decretos para que sean apartados de las naciones. De hecho, creemos que los impedimentos como comer carne de cerdo y cosas como comida y cosas como costumbres, simple y sencillamente Dios quería hacer esa diferencia en Israel. Dios quería marcar esa diferencia en Israel de las demás naciones.
Una de los grandes problemas que tenemos nosotros es nuestro equivocado concepto de santidad. Tristemente se popularizó un movimiento de santidad que se caracterizó, al igual que los fariseos y al igual que en el judaísmo, por cosas externas, por vestidos largos, porque las mujeres no podían usar pantalón ni pintarse, y terminaron abrazando el mismo error que Pablo señala y que Pablo quería erradicar en Colosas y que de alguna manera se dio en los tiempos de Cristo también. Hermanos, santidad no es legalismo. Este pasaje, Efesios 2:19, dice que somos santos y miembros de la familia de Dios. Santidad tiene que ver con la nueva identidad que recibimos en Cristo. Somos santos porque pertenecemos a una nueva nación que es santa, a un nuevo Padre que es santo, a una nueva familia que es santa, porque Dios nos dio una nueva vida cuya naturaleza es santa. La vida en nuestro espíritu es de naturaleza santa. Somos santos porque somos parte de la nueva nación santa. Efesios 5, 25 al 27. En la versión tradicional vuelve a decir, termina diciendo, para que fuese santa y sin mancha. Lo que nos está diciendo Pablo más adelante en la misma carta es que esta santidad completa y perfecta, plena, la vamos a alcanzar cuando Cristo nos resucite y se presente a sí mismo a la iglesia completamente perfecta, porque ya la resucitó y le eliminó el pecado. Esa santidad completa se nos concederá previo a las bodas del Cordero, después de la resurrección. Pero eso no niega que en el presente, en el verso 26, dice que Cristo envía su palabra y a través del lavamiento de la palabra nos santifica. Cristo amó a la iglesia y la amó de tal manera que le dio todos los recursos para que lleguemos a ser santos y sin mancha el día de la boda, pero para que crezcamos en santidad por medio de la palabra desde ahorita, desde que la salvación inició. El anhelo de Cristo es santificarnos porque somos su iglesia amada. Esa fue la razón por la que Él murió por nosotros. ¿Alguien le había pedido Colosenses 1 del 21 al 23? Pero ahora Él los ha reconciliado a ustedes por la muerte de su cuerpo humano, trayéndolos a su presencia, donde son santos, puros y sin falta. Pero su fe en Él debe seguir firme como una roca e inamovible. No se dejen sacudir de la esperanza de la buena noticia que han oído, la buena noticia que se ha esparcido por todo el mundo. En el verso 22 dice que Cristo nos reconcilió y dice exactamente la misma meta, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero luego en el verso 23 dice, pero a ustedes les toca permanecer firmes sin moverse de la esperanza. Y esta palabra es clave porque aquí Pablo nos está diciendo lo que después la psicología nos iba a decir, que necesitábamos una esperanza. Y Pablo dice, la esperanza que nos sostiene, lo que esperamos, una de las cosas que nos mantiene vivos es la esperanza, y esa esperanza es bien interesante porque en las cartas anteriores, en las enseñanzas anteriores, la esperanza que Pablo da es la segunda venida de Cristo. Por ejemplo, en Tesalonicenses les dice, ustedes se volvieron de los ídolos al Dios vivo para esperar de los cielos a su Hijo, para esperar la segunda venida de Cristo. Pero aquí Pablo, obviamente, esperar esa venida que traerá justicia eterna, que eliminará la maldad de la tierra, pero aquí Pablo, sin negar esa esperanza de la segunda venida, personaliza esa esperanza y la enfoca a nosotros. Y Pablo nos está diciendo, saber que Cristo vendrá a quitar la maldad de la tierra es maravilloso, pero saber que quitará total y completamente la maldad de nuestro propio corazón es aún más sobrecogedor. Y esa esperanza, dice Pablo, nos sostiene en medio de las luchas, en medio de las dificultades de nuestra vida y en medio del camino en el que estamos caminando. Otro punto en el tema de la santidad, aquí pero una de las cosas que quiero mencionar
En el primer estudio dijimos que vimos en Hechos que los efesios amaban la magia. Habían estado fascinados por encontrar un método para lograr cambiar las cosas intangibles a tangibles, fórmulas que activaren el mundo invisible, conectándolo con el visible, ya sea a través de demonios, de dioses, de lo que sea. Viene Pablo y nos dice que no ocupamos la ayuda de ángeles, que no ocupamos la ayuda de demonios, por supuesto, porque tenemos acceso a Cristo, al mismo trono de Dios. Pero Dios es quien manda, y ese acceso no nos lo dio para nuestros caprichos y para que todo lo que buscamos en búsqueda sea concedido, sino que todo será concedido cuando sepamos bien la meta y el plan. Bueno, Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cuando menciona santo y sin mancha, menciona apartado de los pecadores. Cabe resaltar que este texto se está refiriendo a Cristo. Cristo estaba apartado de los pecadores. ¿Por qué? Porque era Dios. Pero también nosotros somos santos. Entonces, ¿cómo fue que Dios nos puso aparte de los pecadores? Y la respuesta es, no es para que no nos juntemos con ellos, no es para que nos vayamos a un monasterio, no es para que solo vivamos el evangelio entre cuatro paredes, no. La separación se dio cuando Dios nos dio una vida nueva en el Espíritu, sin pecado y sin capacidad de pecar. Porque la simiente de Dios no peca y no puede pecar, dice Juan. Y ahí Juan está hablando de la vida en el espíritu. El cuerpo puede pecar, el alma puede pecar, pero el espíritu no puede pecar porque es una vida separada en sí misma, en su naturaleza del pecado. Por eso Cristo definió bien las dos naturalezas. Lo nacido de la carne, carne es, pero lo nacido del espíritu, espíritu es. Y Pablo luego en Romanos 8 dice, los que piensan las cosas de la carne no pueden agradar a Dios, pero el que piensa en el espíritu, ese vence el pecado, ese hace morir las obras de la carne. Y en Gálatas él explica lo mismo. El deseo de la carne es contrario al deseo del espíritu, porque la carne quiere pecar, pero el espíritu ya está separado del pecado. Segunda de Pedro 1, 3-4. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro nos está diciendo lo mismo que Pablo ya nos dijo en Efesios 1. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Y entonces viene Pedro y lo dice en otras palabras. Señores, por su divino poder Dios nos ha concedido ¿cuánto? Todo. Todo, sin dejar nada fuera, pero de lo que concierne a la vida y a la piedad. No hay un solo problema para el que la Biblia no tenga solución. No hay una batalla en la que Dios no te pueda dar victoria. No hay una interrogante que la Biblia no te pueda contestar, o a menos que Dios no le interese contestarte, la verdad. Aquí la vida y la piedad es la manera en que Pedro se refiere a la vida nueva, la vida del Espíritu. Esa vida que se manifiesta en el amor, según lo dice Juan un montón de veces en su primera carta. Conocemos que nacimos, que tenemos esa vida porque amamos a Dios, porque amamos al prójimo. Hermanos, esa es la verdadera santidad. Santidad no tiene nada que ver con cosas externas. Santidad es dejar que la naturaleza de la nueva vida que Dios nos dio, que surge del amor y que promueve el amor, nos gobierne. Esa es la meta. Llegar a ser santos, pero esa es la ruta también, crecer en santidad y crecer en amor. Y en esa ruta tenemos accesos a recursos ilimitados para esta vida a través de conocer a Dios, porque el verso 3 dice, mediante el verdadero conocimiento. ¿Cómo accedemos a todas las bendiciones espirituales? ¿Cómo accedemos a todos los recursos para la vida y para la piedad? A través de conocer a Cristo.
a través de conocer a Dios, a través de conocer su palabra. ¿Por qué? Porque en la medida que lo conocemos a Él, vamos recibiendo los recursos para vivir la vida que fuimos llamados a vivir. Una vida de piedad, una vida de devoción, una vida de santidad. Hay muchos otros pasajes. Voy a mencionar, por ejemplo, 2 de Pedro 3, 13 y 14, dice Pedro hablando de esa segunda venida y de esa esperanza, dice, esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los que mora la justicia. Por lo tanto, amados, dice Pedro, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Y vuelve a hablar de ese sin mancha que Pablo conecta con el santos y cambia la palabra santo por irreprensible, pero añade algo, en paz. Hermano, la vida del Espíritu, según las cartas apostólicas, es una vida de paz. Vivir en el Espíritu es promover la paz, promover la igualdad, promover la eliminación de barreras raciales, de barreras sociales, de barreras económicas y no se diga de barreras religiosas y de barreras de clero que no existen en el nuevo pacto. Otra de las cosas, no podemos dejar de hablar de Apocalipsis al hablar del fin de la salvación. Y cuando Apocalipsis habla de los 144,000, que no es sino un número metafórico que significa el inmenso pueblo de Dios totalmente completo, y explica en el verso 4 de Apocalipsis 14 que ellos no son más que los redimidos de la tierra. En el verso 5 dice, son sin mancha delante del trono de Dios. Y no está diciendo, ¿verdad?, de que sean sin mancha antes de resucitar. Está hablando de su condición como ya resucitados. Lo que Pablo dice también en Efesios 1:4 dice, santos y sin mancha delante de Él. Y esta palabra delante de Él, de alguna manera, significa en la misma presencia de Él. Y esta palabra delante de Él en el Antiguo Testamento se usaba mucho en general para referirse a los sacerdotes, que los sacerdotes oficiaban y ministraban delante de Jehová cuando estaban frente al velo. Lo dice, si usted quiere tenerlo como referencia, Levítico 4:17, dice que el sacerdote rociará sangre delante de Jehová hacia el velo, y hay muchos otros pasajes, pero el delante de Él está haciendo Pablo referencia a esa posición que ya tenemos como sacerdotes del nuevo pacto eternamente. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a su presencia, y por cuanto tenemos acceso a su presencia, que eso ya lo vimos, somos santos, somos sacerdotes, estamos consagrados a Él. La vida de un sacerdote giraba en torno a Dios y giraba en torno a estar delante de Dios. La vida de un santo del Nuevo Testamento gira en torno a Dios y gira en torno a llegar a la plenitud de esa santidad en la resurrección, en las bodas del Cordero y en la unión eterna con Cristo. La segunda meta, de alguna manera específica o personalizada que menciona Pablo, es hijos. El verso 5 dice, en amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. El ser adoptados tiene que ver con que no íbamos a nacer como hijos. El primer nacimiento sería de la carne y en ese nacimiento no somos hijos, pero iba a haber un día donde íbamos a nacer de Dios, donde íbamos a llegar a ser hijos porque íbamos a nacer del Espíritu. Y el segundo aspecto es el aspecto de la identidad. Otra de las cosas que necesitamos para mantenernos sanamente vivos es tener una identidad correcta, sana y bíblica. Y lo que Dios aquí nos está diciendo es que Él es nuestro Padre, Él nos dio su vida, y un día, ahorita lidiamos con dos vidas, con dos naturalezas. Nacimos de la carne y seguimos teniendo un poco de carne, pero ya tenemos espíritu. Pero un día su vida será la única que poseeremos. Un día toda la naturaleza de la carne quedará atrás. Ya mencioné Juan 3:6, lo nació la carne, carne es, lo nació el espíritu, espíritu es. Todos sabemos un texto muy conocido, es Juan 1:12, a los que le recibieron se les concedió el que nacieran, no de sangre, no de carne, sino de la misma naturaleza divina de Dios. Primera de Corintios 15, 49 al 53. Y así como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Lo que Pablo está diciendo es, todavía nos parecemos un poco a Adán, todavía tenemos corrupción, todavía somos seres mortales. Pero un día, cuando Cristo regrese, si estamos muertos vamos a resucitar y si estamos vivos vamos a ser transformados, pero todas las consecuencias de la caída y todo el legado de Adán quedará atrás. Lo mortal pasará a ser inmortal. Y lo corruptible se vestirá de incorrupción. Seremos incorruptibles, irreprensibles, santos y sin mancha, apartados total y completamente del pecado. Dios nos llama a eso. Y vea cómo conecta, obviamente, el ser santos y sin mancha con el ser hijos, porque al final las dos cosas están incluidas en ser como Cristo. Cristo es santo y sin mancha y a la vez es hijo, y no podemos desconectar. Pero sí, Pablo hace una desconexión para saber que santos y sin mancha es parte de nuestra esperanza e hijos es parte de nuestra identidad. Pero ¿por qué? Sabemos que ya somos santos porque tenemos una naturaleza que es la misma que nos hace hijos. Nacimos de Dios aparte de haber nacido de nuestros padres. Y entonces tenemos una nueva identidad que debe marcar y gobernar la manera en que nos vemos hoy como salvos. Nuestra verdadera familia no es los que llevan nuestro mismo apellido ni nuestra misma genética. Nuestra verdadera familia es los que llevan la misma genética espiritual, porque la genética terrenal un día va a desaparecer. Por eso les digo, a veces nuestra visión de la vida y de nuestras metas es muy corta, porque estás enfocada en lo terrenal y Pablo quiere conectarnos con lo espiritual, lo verdadero y lo eterno. Primera de Juan 3, del 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto todo el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Miren cuál amor. Este texto nos da la misma verdad que nos da la verdad de ser santos. Ya somos santos, pero todavía no somos santos. Todavía no somos completamente santos, pero ya somos santos espiritualmente hablando. Es la misma verdad en ser hijos. Ya somos hijos, ahora somos hijos. Y eso de por sí es un inmenso amor. Pero aún no nos parecemos mucho a nuestro Padre. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, seremos como Él es. Filipenses 2:14 al 16. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha. Y como hijos de Dios, luz, luminares, personas que iluminan, personas que marcan la diferencia, personas que crecen en amor. Y eso es maravilloso. Paso a la tercera. La tercera podría llamarle solo herederos, pero decidí llamarle herederos adoradores. Y me baso más que todo, el verso 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, pero en el verso 11 y 12, si ustedes juntan los versos, dice que Dios nos predestinó para darnos herencia y que esa herencia es para que seamos para la alabanza de la gloria de su gracia. Y la idea ahí es que el apóstol reitera que conocer la gracia es a la vez participar de ella.
Nadie conoce la gracia en sí mismo hasta que no participa de ella. El conocer verdaderamente la gracia es recibir esa gracia para salvación. Entonces, esa es la primera parte de la herencia, la gracia misma. Entonces, tuvimos herencia para disfrutarla y para alabar esa gracia que fue lo primero que conocemos, aunque no es el todo de la herencia, pero la plena participación se da no solamente al recibirla, sino al alabarla, al disfrutarla. O sea, hay un disfrute de algo que tú disfrutas que se completa cuando lo alabas. O sea, el plato puede estar muy delicioso, pero hasta que tú expresas el qué delicia, entonces tu disfrute es completo. Esa es la idea de alabanza de la gloria de su gracia. Su gracia es gloriosa, pero cuando yo la disfruto, la reacción esperada para que mi gozo en ella sea completo es alabarla, alabar su gloriosa gracia y más adelante se va a traducir en alabar su gloria que nos da herencia, que nos da participación en la herencia que le correspondía a Cristo, pero que Él al unirnos a Él nos hizo coherederos juntamente con Él. Ser herederos tiene que ver con empezar a degustar de lo eterno. Ser herederos tiene que ver con disfrutar de lo perfecto, de lo que procede del Padre y responder en fruto de labios, en alabanza a esa participación. Dice Colosenses 1:12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y la palabra clave para entender cuál es la herencia es la palabra participar. Somos herederos porque tenemos participación de lo que ni siquiera sabíamos que existía, lo eterno, lo espiritual, lo verdadero, lo intangible. ¿De qué somos partícipes ahora como herederos adoradores? Lo primero de lo que somos partícipes es de la naturaleza divina. Pablo nos dice Pedro, en su segunda carta y verso 1 dice que somos participantes de la naturaleza divina, no vamos a ir ahí. Cristo dice que cuando somos unidos a Él como pámpanos participamos de su vida en forma de savia, y Pablo dice lo mismo en Romanos 11 cuando usa la parábola del olivo y dice que tú siendo olivo silvestre fuiste injertado en el olivo y fuiste hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Esa es la participación de la naturaleza divina y de la vida de Cristo. La segunda cosa, cuando oímos la palabra herederos, tenemos que pensar cómo hubiera pensado un judío, cómo hubiera pensado un cristiano del primer siglo que estaba tan conectado a los judíos y cuya única Biblia era el Antiguo Testamento. Heredero en el Antiguo Testamento era la tribu de Leví. Todas las tribus habían recibido herencia terrenal, pero a Leví le dijeron, tú eres mi herencia. Y entonces Pablo dice en 1 Corintios 9:13, ¿no saben ustedes que los que sirven del altar participan del altar? Que la herencia de los sacerdotes es comer del animal que la gente lleva para sacrificar a Jehová. Que parte de la herencia del sacerdote es comer de los panes que son para ofrecidos a Jehová, pero que Dios les dice, destruyan 6 y cómanse ustedes 6. Entonces, otra de las cosas que participamos como herederos es del servicio sacerdotal. Y eso tiene que ver con el privilegio que tenemos de tener comunión con Dios, de representarlo ante otros cuando somos luz, cuando predicamos el evangelio, pero también de interceder por otros ante Él y de representar a otros delante de Él. Algo interesante aquí es que Pablo incluye dentro de la herencia, dentro de la participación, cuando Pablo toca este tema en las cartas a los Corintios, Pablo incluye el esfuerzo, incluye el tiempo e incluye el dinero. En 2 Corintios 8 y los primeros versos, él habla de una iglesia que querían participar por medio de su generosidad. Entonces, participar del sacerdocio es participar de hacer las cosas para Dios, de apoyar la obra de Dios, de vivir para Dios, de darle tiempo a Dios.
de aprender de Dios. De hecho, sentarnos a oír era parte de lo que el sacerdote hacía, sentarse a oír la palabra. Y de alguna manera, aunque pareciera que ustedes están inactivos, para Dios están participando de la obra sacerdotal, de comer de su revelación y de comer de su palabra, y eso es maravilloso. La tercera cosa que participamos es de la fe, al creer en Cristo y al amar a los santos. Filemón 1:5-6. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Básicamente, Pablo le dice a Filemón, tú participas de tu fe cuando crees en Dios y cuando amas a los santos. Eso es básicamente, y está relacionado, ¿verdad? Pero participar de la fe es tener esa riqueza de que el mundo tienen problemas igual que nosotros, pero ellos no tienen en quién confiar, nosotros tenemos en quién confiar. Y esa es parte de nuestra herencia, el participar de nuestra fe en Dios. Ellos no tienen en qué apoyarse, nosotros amamos a nuestros hermanos y nuestros hermanos nos aman a nosotros y tenemos a quien llamar, tenemos quien ore por nosotros, tenemos por quien orar, tenemos a quien acudir, y esa es parte de la participación de la fe. El ser parte de la iglesia es parte de la participación de la fe, y aunque eso lo iba a decir también como cuarta cosa, parte de la herencia es participar del cuerpo de Cristo y de su expresión en la tierra. Y aquí 1 Corintios 10, 16, 17. También está Hebreos 3:14 que dice somos hechos participantes de Cristo. Pablo dice el pan que partimos no es nuestra participación del cuerpo de Cristo. Siendo uno el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo porque todos participamos del mismo pan. Hermanos, estar conectados a esta reunión o a una iglesia o a otros creyentes es parte de nuestra herencia. Esa participación de Cristo y de la medida de Cristo que fue repartida entre nosotros. Juan 7:21, Jesús le ora al Padre y le dice, Señor, yo oro para que todos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Y lo que Jesús está diciendo es que ellos tengan la unidad de propósito que nosotros tenemos. Y tengan esa confianza que hay entre nosotros, y tengan esa identidad que los une, no solamente de forma individual, sino esa identidad corporativa que a veces que podemos ver como ejemplo en el mundo de las identidades corporativas nacionales y familiares, ¿verdad? Hay familias de que son tan unidas, de que le hacen algo a uno y toda la familia se peleó. Y en parte, de alguna manera, aunque tiene sus desventajas, en alguna manera es bueno tener esa identidad. Hay naciones que tienen la identidad nacional muy arraigada, lo cual pues también tiene sus desventajas, pero en Cristo no. Entonces tenemos que tener una identidad personal, pero también se nos da una identidad corporativa como iglesia. Y eso es lo que Jesús ora, que ellos sean uno, que ellos tengan esa identidad corporativa que los une en propósito. No, tal vez no quiere decir que estén unidos en forma, ni en manifestación, ni en liturgia, ni en muchas otras cosas, porque de hecho Cristo y el Padre estaban unidos y estaban en diferente forma y manifestación, pero tenían el mismo propósito. Una quinta herencia es la disciplina del Padre y es la santidad del Padre. Hebreos 12:8 nos dice que si se os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, sois bastardos y no hijos. Y en el verso 10 dice que es necesaria la disciplina para que participemos de su santidad. Pero aquí tiene que ver con la disciplina, no solamente que viene como, no lo pensemos como castigo, sino pensémoslo como en la disciplina deportiva, porque Pablo en el contexto está hablando de correr una carrera y tiene que ver con las disciplinas de orar, de leer la palabra, de buscarle, de participar de la comunión con los creyentes. Es necesaria la disciplina como creyentes. Y por último, pero no menos importante, una cosa más en nuestra herencia son los padecimientos de Cristo. 1 Pedro 4:13 dice, bueno, desde el 12 dice, no os sorprendáis cuando el fuego de prueba venga,
sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y Pablo dice lo mismo en Romanos 8 cuando dice, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que también juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, llevemos esto a la eternidad. Como herederos, adoradores, ¿de qué cosas vamos a participar en la eternidad? Apocalipsis 21:7 dice, el que venciere heredará todas las cosas. Miren, hermanos, aquí de por sí ya la herencia es hermosa. Vimos 6 cosas que obviamente no fue una lista exhaustiva, seguramente hay más, pero fueron las que yo consideré importante incluir. Pero más allá de eso, en la eternidad, cuando la herencia sea completa, incluye todas las cosas, todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y nuevamente se conecta el ser santos y sin mancha con el ser hijos, con el ser herederos y con el ser adoradores o siervos. Seremos eternamente hijos, eternamente adoradores y también eternamente siervos, porque en Apocalipsis 22 dice, ellos les servirán. Al ver el origen de nuestra salvación, vimos que Dios quiso mostrarnos que nos eligió para darnos victoria sobre el orgullo, que nos predestinó para darnos victoria sobre el temor y que nos hizo aceptos para darnos victoria sobre el rechazo. Ahora la pregunta es, ¿cómo debería afectar nuestro vivir el conocer el fin de nuestra salvación? Tomás de Aquino en la introducción a su Suma Teológica dice, el fin tiene que ser conocido por el hombre para que hacia él pueda dirigir su pensar y obrar. Hermanos, el tener una meta clara tiene muchos beneficios que no tengo tiempo para entrar en detalle, pero el tener una meta clara nos da enfoque, nos da motivación y nos da guía. Además de que nos ayuda a promover el cambio, a tomar decisiones correctas, a medir el progreso en la consecución de esa meta y a procurar el crecimiento constante. Y todas esas cosas aplican para nuestro crecimiento a la imagen de Cristo. Veamos la primera meta y veamos qué nos enseña o qué quiere Dios, cómo que afecte nuestra vida hoy esta primera meta. Si nuestra primera meta es ser santos, cada día debemos de buscar crecer en santidad. La raíz del pecado es nuestro rechazo a Dios. Pecar es lo contrario a seguir los mandamientos de Dios. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 3:12 y 13, el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos para con nosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad. ¿Cómo íbamos a crecer en santidad? Creciendo en amor. Hermanos, santidad lo asociamos con el pecado y por supuesto, el llegar a ser santos, en la meta de ser santos, es la intención de Dios de darnos victoria sobre el pecado. Pero Dios quiere que sepamos, yo quiero que quede bien claro esto, la victoria sobre el pecado no es alejarnos de los pecadores, sino acercarnos más a Dios en amor. Jesús no fue afectado en nada en su santidad por juntarse con pecadores perdidos. Hermanos, el más santo no es el que se viste más pulcro, no es el que está en el monasterio, no es, quitémonos esas ideas, no es el que no oye música mundana, no es el que no ve televisión, no es el que no tiene redes sociales. El más santo, según la Biblia, es el que más ama. Solo se crece en santidad si se crece en amor. Y la Biblia por eso dice, porque el que ama ha cumplido la ley. Porque el que ama no va a pecar contra su prójimo. Salgamos de la mentalidad arcaica de relacionar santidad con la ropa que alguien viste, con la música que alguien escucha, o con prácticas ascéticas, o con la soledad misma, o con el ser ermitaños. Dejemos ya los conceptos antibíblicos que nos vendió la religión, que no vienen de la verdad de la revelación de Dios. Ser más santo es amar más a Dios y al prójimo. No importa la ropa que vistas ni la música que escuches, por supuesto, ¿verdad? Si aman más a Dios, van a haber cosas que Dios no te va a dejar sentir paz en ciertos ambientes o ante ciertas influencias. Pero
no lo midamos por las consecuencias, midámoslo por lo que lo tenemos que medir. El amor a Dios y el amor al prójimo es la manera de medir la santidad nuestra y también de los demás, pero principalmente es para nosotros. Entonces, la meta de ser santos nos inspira a crecer en amor, porque es el amor el que nos va a dar victoria sobre el pecado. Número 2, si ya somos hijos, total y completamente hijos, ¿de qué nos sirve saber de que todavía no somos lo que Dios quiere que seamos? Pues precisamente en eso, para buscar manifestar más lo que vamos a llegar a ser. ¿Y cómo se hace eso? Imitando al Padre. En su famoso sermón del monte, Jesús dijo, amen a sus enemigos, bendíganle a los que os maldicen. ¿Para qué? Para que se parezcan a su Padre, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Pedro en su primera carta también, 1 Pedro 1, 22 y 23, dice que tenemos que purificar nuestras almas por la obediencia a la verdad para el amor fraternal no fingido, amarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque nacimos de otra simiente, de una simiente no corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece. Entonces vuelve a lo mismo, si somos hijos, ¿y para qué Dios nos da esa meta de llegar a ser hijos? Para darnos victoria sobre la falta de identidad, para darnos victoria sobre la búsqueda de querer agradar al mundo, de querer conformarnos a la cultura y para vivir conforme a su palabra nos llama a vivir, sabiendo que nuestro origen está en Él, que el fin de nuestra vida será ser como Él y el sentido de nuestra vida está en imitarle. Y por último, si Dios nos da el privilegio de participar de la herencia, ¿qué espera de nosotros en esta vida? ¿Sabe qué espera Dios? Que disfrutemos de esa participación, de esa herencia, siendo responsables en nuestra vida cristiana como partícipes de su naturaleza, de su iglesia, de su santidad, de su comunión, de su fe. Y le alabemos porque también el mismo texto lo dice, nos dio herencia para que alabemos la gloria de su gracia, para que vivamos agradecidos a Dios. Aquí Dios nos da la victoria sobre el estancamiento y la pereza. Aquí Dios nos da la capacidad de participar de los frutos. Segunda Tesalonicenses 2:6, Pablo le dice a Timoteo, el labrador participa de los frutos, pero tiene que trabajar primero. Saber que somos herederos nos hace esforzarnos y nos hace trabajar. Segunda Corintios 3:18 dice Pablo, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. Cuando empezamos en la Biblia a ver aquello que se nos dio participación en Cristo. Los espejos del tiempo de Pablo no eran como nosotros, por eso unos versos antes él dice, mira, vemos como espejos oscuramente, porque eran borrosos los espejos. Pero cuando miramos la Biblia, vemos un poco de lo que somos partícipes de Cristo, pero no tan claro, porque el pecado nos hace ver borroso. Pero solo a pesar de ver borroso, lo que ya Dios nos dio, somos transformados. Somos transformados. Somos transformados. Y eso es maravilloso. Le miramos de manera imperfecta, pero entonces uno de los beneficios de saber que somos herederos y que somos participantes de la manera de Dios es la transformación que Él da. Y quiero terminar con Apocalipsis 22, 3 y 4, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, hablando de la ciudad de la Nueva Jerusalén, y sus siervos le servirán. Por eso les decía que seremos eternamente hijos, pero también eternamente siervos. Pero vean el verso 4, es maravilloso, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Tomás de Aquino decía que la visión más grande que se ofrece en la Biblia es esto, lo que él llamaba la visión beatífica. Nadie en el Antiguo Testamento pudo ver el rostro de Dios. Y aunque hay ideas y versos que parecen dar a entender que se vio el rostro de Dios, no fue el rostro del Padre, fue a Cristo, según lo vemos en el Nuevo Testamento. Cuando varias veces dice el Nuevo Testamento, a Dios nadie le vio jamás, sino que el unigénito Hijo de Dios le dio a conocer
en la zarza con Moisés, le dio a conocer cuando llegó a Abraham, le dio a conocer cuando hablaba con Moisés cara a cara, pero no era el Padre, era el Hijo, porque solo Cristo le ha dado a conocer. Al Padre nadie lo ha visto jamás, que nadie puede verlo y vivir como pecador, como ser humano caído, pero ya glorificados, ya resucitados, ya siendo como Cristo, veremos su rostro. Veremos su rostro y eso es maravilloso. No puedo, no tengo ni el tiempo ni las palabras para describir lo que eso significaba para los lectores de ese tiempo. Pero la idea detrás de eso era inimaginable. Y luego dice, su nombre estará en sus frentes. Y eso es una idea de posesión. Es como decir, pertenecen plenamente a Dios y Dios a ellos, como su Dios. Otra idea es, tendrán el carácter de Dios. Hermanos, Dios ya nos dio todos los recursos para vivir una vida de verdadera felicidad mientras peregrinamos sobre la tierra. Nos da todos los recursos en su palabra para saber cómo afrontar las pruebas y cómo disfrutar de los placeres de la vida como un regalo que viene de Él y como medios para crecer en nuestra relación con Él. Nunca olvidemos que esta vida es solo el camino. Podrá ser un camino angosto, pero lleva la vida. La felicidad suprema sí será una realidad. No es, como dicen los filósofos, solo el camino, el transitar por la vida. Lo que pasa es que será completamente para nuestra vida por resurrección, que es la variable que los filósofos dejan fuera, pero nosotros no podemos dejar fuera. Hermanos, nunca más deberá de pasar ni cerca de nosotros un pensamiento suicida. Tenemos identidad, somos elegidos, aceptos e hijos de Dios. Tenemos una esperanza firme. Cristo regresará, seremos transformados y seremos santos y sin mancha delante de Él. Nuestra vida tiene un propósito, conocer a Dios para darlo a conocer, parecernos cada día más a Cristo. Y se nos ha concedido muchas satisfacciones al dejarnos participar desde ya de su herencia. Pero la satisfacción y la gloria de la creación que nos espera será inigualable. Pero eso no implica que la vida en esta tierra sea una vida de tormento y de sufrimiento. No, aquí ya somos hijos, aquí ya somos santos y aquí ya participamos de la herencia. No necesitas ni ayunar, ni leer ningún libro, ni oír a ningún profeta para saber cuál es el propósito de su vida. Dios te ha dejado claro en estos versos cuál es la meta, el propósito, el fin y el objetivo último de tu vida. Termino como de costumbre con algunas preguntas para reflexionar. ¿Cuál era tu concepto de santidad? ¿Consideras que estaba equivocado? ¿Cambia tu perspectiva a notar que la santidad está conectada principalmente al amor más que a ninguna otra cosa? Al pensar en tu identidad, ¿qué se te viene a la mente? ¿Quién eres? ¿Es el ser hijo o hija de Dios tu identidad gobernante? ¿Qué tanto esperas la segunda venida? Y si la esperas, ¿por qué la esperas? ¿Por escapar del sufrimiento de este mundo? ¿O por ver a tu amado venir en gloria para liberarte completamente de tu propia maldad? ¿Estás consciente de cuán grande es ya y de cuán mayor será tu herencia en Cristo? ¿Disfrutas de la comunión pensando en la vida que heredaste, en la nueva familia a la que perteneces? ¿Habías pensado que el padecer con Cristo es parte de tu herencia, pero que es incomparable con la herencia de la gloria postrera? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por dejarnos clara la meta, el propósito y el fin de nuestra salvación. Señor, es difícil para nosotros pensar que un día no lucharemos con la carne y con el pecado. Señor, es maravilloso y muchas veces pensamos que no habrá pobreza o no habrá enfermedad, pero que lo más impactante sea saber que nos pareceremos a ti, que seremos totalmente tus hijos y que no solamente eso, sino que te veremos cara a cara, estaremos delante de tu gloriosa majestad, de tu inigualable perfección, de tu maravillosa bondad y de todas tus maravillas. Señor, haznos anhelar más, haznos fijarnos, haznos vivir una vida enfocada en esas metas de ser santos,
hijos, herederos y adoradores, Señor. Gracias porque en ti tenemos propósito, tenemos esperanza, tenemos significado y tenemos identidad. Gracias, Señor, que esas metas puedan inspirarnos a avanzar en la ruta, puedan llevarnos a crecer en amor, puedan llevarnos a crecer en nuestra identidad firme en ti, puedan llevarnos, Señor, a crecer en servicio a ti y a los demás, pueda llevarnos, Señor, a seguir con hambre, sed, anhelo, deseo de tu palabra, de tu revelación y de tu gloria. Que cada día te conozcamos más para darte a conocer, que cada día seamos conformados más a tu imagen, que cada día tu Hijo sea formado en nosotros, Señor. Ese es nuestro clamor y nuestra súplica, que anhelemos tu venida, no para escapar de una tribulación, sino para verte a ti, para ser como tú, para ser despojados de la corrupción, de la mortalidad, Señor, que nos hace a veces sentirnos miserables en esta vida y en este tiempo que gracias a ti es solo una etapa de peregrinación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.